La oscuridad se mantenía eterna e inmutable en la gran estancia. El gélido viento resonaba a los oídos como una tétrica y maliciosa risa, sacada de una sádica mente irracional. Cada paso crujía la superficie como aquel que aplasta huesos y vísceras de todo tipo. Sin embargo, todo quedaba en un rincón aislado de la mente, cuando se alzó ante Stephen una gran mansión. Sus ventanales simplones brillaban con una intensa luz blanca semejante a la de un fuego fatuo, produciendo la sensación de que cada ventanal se trataba de un ojo atento a su persona. El conjunto de madera y piedra del rostro de la gran casa ondulaba suavemente, como una cortina frente a una vergonzosa y suave brisa. Desde la distancia, el joven Barker podía sentir su aura fogosa, una aura invisible que parecía querer arder en su carne. Quizás no tenía sentido, pero Stephen no dudó ni un instante en atribuir el estado de vida a la vieja construcción. Buenas a todos. Soy Astromurgue y os quiero presentar mi nueva novela. Más que una nueva novela, es un nuevo proyecto que estoy llevando a cabo. Actualmente estoy escribiendo el capítulo 3 de esta novela llamada Stephen Barker, nombre del protagonista, el cual es un compuesto entre Stephen King y Clive Barker. Lo que acaban de escuchar anteriormente es el primer párrafo del capítulo 1, el inicio de mi obra. Me quería empezar un poquito fuerte para atraer a los lectores de mi género, de lo que estoy escribiendo aquí mismo. Os explicaré un poco de qué va Stephen Barker para que entiendan qué es lo que estoy escribiendo. Stephen Barker es un estudiante de psicología que está en la gran ciudad, ahí con su compañero Simon Poe, uno de los protagonistas de esta novela, y recibe una carta de un abogado familiar al que le dice que debe de ir a un pueblo, concretamente Villa Susurro, no existe, no lo busquéis, para recoger una gran herencia de una rama de su familia perdida. Cuando digo perdida me refiero a que no había trato ya. Bueno, el hecho es que podríais pensar que es una novela tranquila, suave, aunque tras el primer párrafo apuesto que ya no lo pensáis. Y como bien señaló en ese párrafo, no es así. Resulta que la familia Barker tiene una especie de maldición. Una maldición que por alguna extrañeza solo afecta cuando estás en Villa Susurro o en sus alrededores. La cuestión es que poco a poco descubriremos que la familia Barker está maldita a través de una especie de libro indestructible en el cual está presente el árbol familiar de la familia. Cada vez que el árbol familiar añade una nueva imagen, esa persona que representa a esa imagen está maldecida. ¿Qué tipo de maldición? ¿Una maldición tipo Slenderman, que te sigue un ser? ¿Una especie de maldición que te va devorando la vida? No. Es una maldición distinta. Para que lo entendáis, es como si hubiese un mundo paralelo. Un mundo paralelo que para nada es parecido al nuestro, aunque tiene similes. Un mundo gore, sangriento, oscuro, trastornado, lujurioso. Un mundo que ni el mismo Satán en su infierno se hubiese imaginado. Ese mundo totalmente paranoico estará presente en forma de alucinaciones. Unas alucinaciones que atormentarán la cordura de los Barker, poco a poco hasta que mueran. El problema es que la muerte no será un final feliz ante esta maldición, porque una vez hayan muerto, su ser, su alma, pasará a ese mundo y será un personaje más de ese mundo trastornado. Ahora os leeré un fragmento del capítulo 2
en el que nuestro protagonista Stephen Barker, tras leer el árbol familiar, es sumergido a ese mundo, encontrándose con uno de los personajes más importantes de la novela, Howard Phillips Barker, el patriarca de la familia cuando estaba vivo y el mismo que dejó toda la herencia a Stephen. Veamos cómo es ese encuentro. La conversación se fue prolongando sin atender el hecho de que Stephen no comía, no apartaba la mirada del libro, no parpadeaba. Su mente ni siquiera estaba en la realidad, sino en un lugar no tan lejano, pero a su vez de lo más distante. Su posición al comedor había variado a la silla que instantes antes Mary Barker ocupaba. El libro antiguo ya no permanecía presente, pero sí sus rostros. La sala había palidecido a un tono blanco espectral. Las paredes lisas presentaban rugosidad, lo que en ocasiones podías distinguir formas extrañas en ellas. Pero lo más chocante de la sala yacía en la multitud de cuadros antes inexistentes. En cada uno de ellos había el rostro de un antiguo Barker, un rostro que se presentaba ahora desfigurado, enloquecido y trastornado. La lujuria se encontraba presente en todos ellos, generando un potaje vomitivo visual. La sensación de ser observado por cada uno de ellos junto a la mueca descarnada que parecía representar una maliciosa sonrisa, empezó a taladrar los límites de la cordura de Stephen. Me alegro que hayas aceptado nuestra invitación, joven del linaje Barker. Rompió el silencio un individuo que hasta ahora había pasado desapercibido para nuestro protagonista. Al lado opuesto de la mesa, la cual ahora presentaba síntomas de deterioración, había una silueta a juego con la sala que le resultó intimidantemente familiar. Aunque al encontrarse punta a punta les distanciase una gran cantidad de metros, sus rasgos fueron bien observados por Stephen. Se trataba de una criatura con el rostro de Howard Phillips Barker. Inmutable, con su pipa, su bigote refinado y un curioso sombrero de copa negro, se mostraba un ser con una piel blanca, que daba la sensación que en cualquier momento se pondría a brillar. Ausente de arrugas y con un aspecto que recordaba a la misma cerámica, su cabeza proporcionalmente más grande de lo que debía respeto a su cuerpo, le seguía un smoking negro con corbata del mismo color. En vez de estar presente ante un hombre, Stephen tuvo la sensación de estar frente a un muñeco pintado de blanco y negro. «Haré que nos sirvan la cena», prosiguió el ilógico ser, a la vez que hacía sonar una campanita pequeña. «¿Es usted Howard Phillips Barker? ¿El antiguo patriarca de los Barker?», preguntó un Stephen medio aturdido ante la escena tras tragar involuntariamente un poco de saliva. «¿Es? Siempre hablando del presente cuando éste representa la menor porción de la franja de nuestro tiempo», filosofó la criatura al mismo tiempo que se acariciaba con delicadeza su enorme bigote. «Algunos afirman que fui dicho hombre, pero tanto mi cuerpo como mi mente ya no reflejan ni mucho menos mi cordura anterior. Solo soy una caricatura de mi propia locura, de mi propia muerte. Y así de horrible me mantendré en este infierno hasta que un Barker resuelva el acertijo que nos llevó a todos aquí». «¿Cómo acaba así, señor Barker?», preguntó Stephen, ya evadido de los pintorescos cuadros. «Los sabios dudan, los necios saben», comenzó Howard su respuesta, al mismo tiempo que un hombre, más cadáver que hombre, le servía un plato cubierto por una semiesfera plateada. «Los muertos nos maldicen con el olvido de nuestros últimos actos, muchacho. Afortunadamente fui capaz de traerte a nosotros y advertirte del gran mal que se oculta acechante en la villa.
El camarero, pese a ausentarse sus dos ojos y la piel en su rostro, se encaró a Stephen para llevarle su plato. Solo Dios nos dará la lección cuando el acertijo en nuestra sangre sea resuelto. ¿Qué tipo de acertijo? ¿Una adivinanza? ¿Quién os quitó la vida? Disparó pregunta tras pregunta al no entender nada de lo que estaba sucediendo. No lo sé, joven Barker. Soy el más cuerdo en este mundo aparte de usted. El resto de mi familia solo piensa en matar y satisfacer los instintos que su cuerpo reclama. El camarero con aspecto de zombie, tanto en físico como en forma de caminar, posó un plato cubierto e idéntico al del señor Howard. No sé si la respuesta que necesitamos tiene pregunta, pero no por ello hay que dejarse de preguntar la respuesta. El camarero se alejó poco a poco de Stephen en dirección a una puerta que al llegar abriría para desaparecer en ella. No quisiera ser maleducado o descortés con usted, joven Barker. Puede empezar la cena. Dicho esto, ambos levantaron el semicírculo metálico para encontrarse con un plato blanco al cual posaba un corazón que aún palpitaba con espasmos de sangre. Las náuseas ascendieron rápidamente a su nariz y boca, sintiendo la necesidad de botar lo que no había consumido desde hacía horas. Por otro lado, Howard se relamió y empezó a devorar el corazón que le habían servido como una hiena a su presa, aún viva. Su rostro impoluto y blanquecino empezó a tintarse de rojo por las salpicaduras de su plato. Un pensamiento fugaz se presentó en la mente de Stephen. Los antiguos Barkers se habían vuelto unos psicópatas enfermizos. Cuando creía que las arcadas iban a superarle, los cuadros de la sala explotaron a carcajadas impregnadas de crueldad. El asco que casi le consumía había sido del todo sustituido por un pánico incondicional. No podía soportarlo más y se levantó. Así acaba este fragmento que se ubica más o menos por el centro del capítulo 2. Es digamos, el primer encuentro con este mundo de verdad. No tanto una pesadilla ni un flash, sino sumergido allí mismo. Os quería mostrar este primer fragmento porque creo que es interesante, porque a mí como escritor me ha complacido y me ha gustado, y porque creo que a vosotros también os gustará. La historia de Stephen Barker será como un enigma, como una historia detectivesca, donde nuestro protagonista tendrá que ir viajando entre el mundo real y el mundo paranoico para poder encontrar las respuestas para eliminar o suprimir la maldición del árbol familiar. Aún la historia no ha acabado su guión, no sé cómo acaba, de hecho tampoco sé cómo continúa, solo lo que llevo y poco más adelantado, pero deseo sobre todo una meta principal. Esa meta es sacar lo peor de mi mente. Quiero recrear escenas, lugares, personajes de los más oscuros, gores, trastornados posibles. Un ejemplo es nuestro amigo el Howard Phillips Barker, que pese a ser el más cuerdo de este mundo, os habréis dado cuenta que no era principalmente, o mejor dicho, no era básicamente una persona cuerda. Esta obra la estoy tratando con cariño, la estoy tratando en tercera persona, algo que no suelo hacer, ya que me suelo basar en primera, y me estoy basando muchísimo, como habrán notado, en describir paso a paso lo que hay. No quiero ser un indio, quiero ser alguien que cree esa imagen en vuestra mente. Obviamente siempre dejo cosas al aire para que ustedes las imaginen, pero aquello que quiero, que deseo, que necesito que imaginen, siempre lo describiré. No puedo decir mucho más de mi obra porque esto es prácticamente todo lo que puedo decir. Ojalá, y con la mano en el corazón,
que acabe gustando. Y con fortuna, algo que no puedo asegurar, quizás consiga mi sueño de publicar una novela. Muchas gracias a todos los que me han prestado atención. Repito, a todos. Y ojalá llegue a hacer esta novela algo mayor a lo que ya es. Creo que a mucha gente le gustará, aunque no esté especializada o no tenga el placer de disfrutar del gore, de la sangre o de trastornado. Y tengo la mente en lograr hacer que sea una lectura que entre bien. Pese a ser gore, sangrienta, trastornada, no quiero hacer que el lector se pierda. Por último, lo último que voy a destacar es que todos los nombres que he puesto, todos y cada uno, son compuestos de escritores importantes. Como bien he dicho, Stephen Barker viene de Stephen King y Clive Barker. Pero también encontramos otros personajes como Sigmund Poe, mezcla entre el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, con el escritor Edgar Allan Poe. También tenemos al señor Kingman, el abogado de la familia, basado en Robert Kingman, autor de The Walking Dead. Howard Phillips Barker, Howard Phillips viene de Howard Phillips Lovecraft. Y Mary Barker, una personaje especial, viene de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Y obviamente todos los Barkers vienen de Clive Barker también. Es una especie de detalle que presto por todo lo que han ofrecido al mundo de sus obras, y creo que también en parte le da un toque especial a la mía, dejando esos nombres que han marcado en cierta medida la historia de la escritura de terror. Esto es todo. Deseo con todo el corazón que opinen, que comenten, para saber qué os gusta más de la obra, qué os gustaría ver, y tras eso pues ver si yo puedo ofrecerlo o no. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Cuidaros todos.